Bienvenidos todos ustedes a la sesión número 9. En esta sesión vamos a hablar más que nada acerca del pasado del verbo to be y cómo funciona el pasado simple en inglés. So, pay attention. This will be an interesting class for you. Empecemos. Bueno, ustedes se acuerdan que en clases pasadas yo les había adjuntado una lista de verbos. Entonces, bueno, vamos a retomarla aquí un poquito y vamos a definir cómo funciona el pasado simple. Si ustedes recuerdan, el presente simple es cuando tú dices la acción, yo como una paleta. Bueno, pues el pasado simple básicamente funciona de la misma forma. En lugar de decir yo como una paleta, yo estaría diciendo yo comí una paleta. Entonces, vamos a ubicar, vamos a agarrar un verbo dentro de la lista que yo les había pasado a ustedes. Por ejemplo, vamos a tomar el verbo de comer, que en este caso es eat. Y vamos a tomar en consideración el otro pedazo, que es la otra conjugación, que sería ate. ¿Sí? Entonces, para explicarles un poquito más a fondo cómo funciona esto, quedaría de la siguiente forma. Vamos a suponer algo así, por ejemplo. Entonces, si yo digo eat, recuerden que yo me refiero a esto. Si yo le pongo el I, el you, el he, el she, el it, el we, el you y el they. Bueno, vamos a considerarlo de esta forma. Entonces, si yo digo I eat, yo me refiero a yo como. You eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat y they eat. ¿Sí? Entonces yo me estoy refiriendo, en este caso, en esta conjugación que yo tengo de este lado, a el verbo únicamente conjugado en el presente, que es yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Ahora, vamos a utilizar la segunda columna, que es la conjugación que está ubicadamente para el pasado. Y en este caso, ustedes van a empezar a notar aquí que esta S ya desaparece en las terceras personas y para todas estas es ate. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras se diría I ate, you ate, she ate, we ate. ¿Sí? Y todo lo demás queda completamente de la misma manera. Siguiendo la estructura que nosotros conocemos en inglés, podemos darnos cuenta y podemos observar un poquito más a fondo que en el pasado simple se está utilizando el puro concepto de lo que pasó en ese momento. No estamos hablando de que es algo que está pasando o estaba pasando, simplemente pasó. Ejemplo, yo comí una paleta, yo como una paleta. Así de sencillo, o sea, no está pasando continuamente ni va a volver a pasar. Entonces, esto en este caso vendría siendo la premisa que vamos a trabajar nosotros dentro del pasado simple. Ahora, vamos a movernos a lo que es precisamente el pasado del verbo to be. Si ustedes recuerdan, el verbo to be significa ser o estar. Entonces, si yo quisiera utilizar el verbo to be en pasado, vamos a utilizar yo fui o estaba. Dependiendo de cómo sea la conjugación apropiada del contexto que nosotros quisiéramos utilizar. Ahora, vamos a suponer, si yo quisiera decir en inglés, yo estaba en el parque cuando pasó el accidente. Vamos a empezar a construir ejemplos para que ustedes puedan notar un poco más cómo funciona el verbo to be. Vamos a suponer o crear una conversación. Y ya saben que yo tengo a mi amigo favorito y mi amigo favorito es Panchito. El Panchito que siempre aparece en todos mis ejemplos, pues bueno, aquí también no va a faltar. Entonces vamos a imaginar que llega Panchito y Panchito me pregunta y me dice, Teacher, what did you see? Si ustedes pueden observar, estoy utilizando otro auxiliar diferente, que es el que tenemos acá, que es el did. Ahora, el did es el auxiliar propio del pasado simple. Vamos a empezar a utilizar este también para definir que estamos hablando dentro de un contexto en el pasado. Reitero, no es presente, ya nos vamos a olvidar del do y el does. Recuerden que los auxiliares tienen la función primordial de indicar el tiempo de una oración. Entonces, si yo voy a decir did, yo automáticamente estoy hablando en pasado. Entonces, si yo pregunto, teacher, what did you see? Eso quiere decir, teacher, ¿qué viste?
¿sí? Entonces, vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo por aquí. Yo vi un accidente que acaba de pasar enfrente de mi casa y yo le quiero decir a Panchito que fue un accidente horrible. Entonces, Panchito me pregunta, teacher, what did you see? Y yo contesto, I saw an accident. It was horrible. ¿Sí? Quiero que observen la estructura que yo pongo. Yo estoy diciendo, I saw an accident. It was horrible. Ustedes pueden notar que yo aquí en este preciso momento estoy utilizando el pasado del verbo to be, que es el was o es el were. ¿Sí? Voy a parecer la traducción. Decimos de nuevo, I saw an accident. It was horrible. Yo vi un accidente. Fue horrible. Entonces recuerden, mi concepto o mi contexto está totalmente en el pasado. Entonces, en ese caso, Panchito llega y me pregunta y me dice, but what exactly happened? But what exactly happened? Pero exactamente qué pasó. Entonces yo empiezo a relatar mi historia y yo digo, por ejemplo, a car crashed in front of my garage and it killed a dog. Un carro chocó enfrente de mi garaje y mató a un perro. Pobrecito del perro. Pues ni modo, pero pues así es el ejemplo. Entonces, básicamente esto es lo que estamos trabajando nosotros acá. Entonces, fíjense muy bien cómo está el contexto. Es algo que se queda totalmente en el pasado. Tenemos que entender que para el verbo to be el otro auxiliar es el was y el were y es el did. Ahora, puede haber ciertas preguntas que muchas veces ustedes se pueden hacer y dices, bueno, pero es que ¿cuándo uso did? ¿Cuándo uso was? ¿Y cuándo uso were? Se supone que los tres son para el pasado, ¿no? Exactamente. Pero que hay una diferencia de contexto. Si yo te pregunto cómo estuviste, cómo fuiste, ¿sí? O alguna cosa que tenga que ver relacionada con dar una descripción, yo voy a utilizar el pasado del verbo to be. Les voy a poner otro ejemplo para que me entiendan un poco más y vean cómo funciona. Vamos a suponer esto. Y ustedes lo pueden notar muy fácilmente y se les haga un poco más amigable. No es lo mismo que yo diga, how was your trip? ¿Sí? Que eso en español significa, ¿cómo estuvo tu viaje? A que yo te pregunte, did you enjoy your trip? Si yo pregunto, how was your trip? Yo le estoy preguntando a la otra persona que cómo estuvo su viaje, que me dé características. Estoy preguntando por cualidades, por una descripción de cómo estuvo el viaje. Pero si en la parte de abajo, en este ejemplo que estamos manejando aquí, yo estoy diciendo que sí disfrutó el viaje, ¿sí? No se confundan, el tiempo está totalmente sencillo. La única diferencia que vamos a notar dentro de lo que es el pasado simple y lo que es el presente simple es el auxiliar. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar el did, no voy a utilizar el do, que es el que le corresponde. Si yo pregunto, do you enjoy your trip? Yo estoy diciendo que si disfrutas el viaje. Si yo pregunto, did you enjoy your trip? Yo estoy preguntando si disfrutaste el viaje. Por ende, las respuestas a ambas preguntas pueden ser totalmente diferentes, pero tienen que caer dentro del mismo contexto del que estamos hablando, que en este caso es el pasado simple. Por ejemplo, how was your trip? It was fantastic. Estuvo fantástico. Ahora, yo le pongo el it, se los recalco siempre mucho esto, yo les pongo el it porque me estoy refiriendo a una cosa. No me estoy refiriendo a un objeto, me estoy refiriendo a una emoción como tal. Entonces es muy importante que ustedes la utilicen y ustedes la pongan. Recuerden que en el inglés siempre debe de existir el sujeto y cada vez se los remarco más y más y más y más. Si yo quisiera contestar esta, yo digo, did you enjoy your trip?
yo puedo contestar, por ejemplo, con una respuesta corta o puedo contestar con una respuesta un poquitito más larga. Por ejemplo, yo puedo decir, yes, I did. It became the best trip in my life. Sí, sí lo disfruté. Se convirtió en el mejor viaje de mi vida. Entonces, son ciertas cosas que nosotros tenemos que poner atención por acá para poder decidir si, más bien para poder ensamblar nuestra respuesta en base a lo que estamos preguntando o en base a lo que nos están preguntando. Voy a hacer un pequeño resumen por acá para que me entiendan. Por si queda alguna duda y por si quedan algunas preguntas que probablemente no haya contestado ahorita. Tienen que entender muy en claro. Los auxiliares que utilizamos en el pasado simple son el was y el were, estos que son propiamente del verbo to be, y los auxiliares que tenemos del simple past, que vendría siendo únicamente el did. El was es exclusivo de las terceras personas. El were es prácticamente para todo lo demás, ¿sí? Por ejemplo, yo digo I was, you were, he was, she was, it was, they were, we were, etc, etc, ¿sí? Y el did, así como se los dije tajantemente, es para todo. O sea, no hay ninguna excepción. I did, you did, she did. ¿Sí? Igualmente en su forma negativa es lo mismo. Si yo quiero decir, por ejemplo, que yo visité mi abuelita, yo voy a decir, yes, I visited my Sorry. I visited my grandma. Si yo quisiera preguntar si visité a mi abuelita, yo tendría que decir, did I visit my grandma? Si yo quisiera negar que no visité a mi abuelita, yo diría, I didn't visit my grandma. Ahora, vamos a analizar otro detalle. Bueno, si ustedes se fijan, cuando yo transformo esto a negación o a pregunta, yo remuevo esta pequeña partecita que tenemos por acá, que es propia del ed. Ojo aquí, la contracción de ed es única y es propiamente dentro de los verbos regulares. Significa que no vas a ver esa contracción en ningún otro verbo que no sea regular. Entonces, si tú ves ed, automáticamente eso es un verbo. Se convierte en una acción que se estuvo realizando, que se realizó o que se va a realizar. Entonces yo digo, I visited my grandma. Yo visité a mi abuelita. Vamos a suponer, como lo mismo que pasaba con el presente simple, este pequeño ed es básicamente el did que tenemos nosotros acá. Entonces, como una de las reglas básicas dentro de lo que es la estructura del inglés, como yo les había comentado, solo puede existir un auxiliar por oración. Entonces, esto quiere decir que si yo pongo esto, no tengo por qué poner esto. Pero si pongo esto, no tengo tampoco que poner esto. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de cuando nosotros estemos formulando nuestras oraciones, nuestras preguntas o nuestras negaciones en el inglés. Lo mismo pasa por acá. Si ustedes observan, digo, I didn't visit. Es incorrecto decir I didn't visit. Eso está mal, porque inconscientemente nosotros estamos utilizando dos auxiliares dentro de la misma oración. Entonces eso es erróneo, eso no es posible, ¿sí? Muy bien. Con esto vamos a acabar la sesión número 9, que estamos hablando del pasado simple. Les voy a empezar a dejar sus ejercicios dentro de la plataforma para que ustedes los puedan observar de forma tranquila y me puedan resolver todas sus dudas que tienen al respecto, para que no haya ningún problema, ¿sale? Por lo pronto, esta es la sesión número 9. Vamos a continuar con las demás y que tengan muy buena tarde.